Hola, desobedientes. Hoy nuestro primer invitado en la frontera es director de la Fundación Franz Weber. Su objetivo, conseguir políticas públicas de protección animal en todos los países del mundo. Se define a sí mismo como activista pacifista, libertario y político sin partido. Quizá por eso tira mucho de las orejas a Podemos. Es un agnóstico para Dios y para el amor, que es una forma de decir que está dispuesto a ligar y a creer. Intenta ser feminista y dice ser vegano. Debe ser difícil. Algunos hasta le echan la culpa de que no haya corridas de toros en Cataluña. Leonardo Anselmi, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, Juan Carlos. Un placer estar aquí contigo. Déjame preguntarte en primer lugar por ese asunto que creo que nos concita tanto interés. En España, poetas, pintores, filósofos siempre han celebrado, ¿no?, la existencia de las corridas de toros. Estamos obligados a seguir de alguna manera cargando, ¿no?, ese gusto de una manera cultural que habitaba en nuestro país. Creo que es una cuestión de época. Para mí el debate de la tauromaquia es un debate de época, no es un debate que se basa tanto en una visión moral de forma diacrónica, porque si analizamos cualquier cosa de la historia de la humanidad de forma diacrónica, pues nos encontramos con grandes choques, ¿no? Golpear a una mujer era horrible hace 50 años y es horrible hoy en día. Hace 50 años se hacía de forma pública y hoy en día está penado, ¿no? Gracias a que la política muchas veces tiene cosas buenas, se avanza y se puede encontrar que hay consensos para que una cosa que era legal deje de serlo porque la época se relaciona con algo moral. Eso se llama la moral de la época y eso hace que algo se quede completamente fuera de nuestras costumbres y es lo que pasa con la tauromaquia. Leonardo, gente pagada, ¿no?, en programas por la Iglesia Católica llama a las plazas de toros templos, ¿no? Es normal, porque la visión que tienen es una visión como muy del pensamiento mágico. Tú piensas que la mayor parte de los taurinos creen que el toro es un noble que pertenece a una casta milenaria que tiene que morir con honor en la plaza. Luego dicen que los animalistas antropoforbizamos a los animales, pero en realidad ese carácter de noble o de nobleza que le dan al toro viene de un formato de pensamiento mágico. Claro, es mitológico totalmente. O sea, el pensamiento de ellos es mitológico. Y a mí la mitología me gusta, pero no para maltratar a un animal, para leer. A mí me pasa lo mismo con la monarquía, me gusta solamente los cuentos. Sí, hay una homologación de las dos cosas. Oye, Leonardo, hay en España como 3,5 millones, ¿no?, de usuarios únicos, taurinos, ¿no?, que repiten y son los que de alguna manera inflan hasta casi los 6 millones, entre 5 y 6 millones la gente que asiste a las corridas de toro. Pero, por ejemplo, me contaban hoy que en Guadarrama, en aforos de 4.000 plazas, apenas llenan pues 550 y casi con 400 invitaciones. Sí. Esa es una realidad. Mira, justo hace 5 o 6 días salió un artículo de José Enrique Saldívar, que es el presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia, donde desmenuza, no tiene horas en dar millones de datos a la gente porque no se los acordará, pero él desmenuza mucho esos datos para entender de qué manera la tauromaquia está operando como el sistema neoliberal. Básicamente lo que hace es transformar la deuda en algo comunista y la ganancia en algo liberal. Básicamente es eso. Lo que hacen es una serie de chanchullos para que parezca que operan en un mercado liberal donde el empresario dice quien vaya, que quiere, quien no vaya, ¿no? Y que la tauromaquia se acabe porque la gente deje de ir. Y entonces nos acusaban en Cataluña de haber abolido un espectáculo, cuando yo creo que tiene un efecto educativo maravilloso, prohibir según qué cosas. Pues lo transforman en una cuestión de mercado. No es una cuestión de mercado, es una cuestión política. Por eso yo particularmente apoyé mucho a Pablo Iglesias hace unos días cuando hablaba de un referéndum. Ahora entramos en eso. Sí. Déjame plantearte antes, se conoce mucho el caso de Cataluña, pero hay más sitios, ¿no? Pinto, sí, la ciudad de Pinto, aquí en la Comunidad de Madrid, quitó las subvenciones y se terminó. Sí. La tauromaquia, igual con la escuela de tauromaquia Sí. Madrid o la ley balear, ¿no?, que prohíbe matar al toro y de repente pues ya se pierde el interés también por esa fiesta. En Madrid hemos reducido hasta 1/3 el presupuesto taurino en la comunidad, ¿no?, y se ha destinado ese dinero a juzgados de violencia de género. ¿Por qué en unos lugares sí y en otros no? Bueno, yo creo que está muy atado al dinero público, como decía antes. O sea, la tauromaquia en este momento es un cuerpo en estado vegetativo conectado a un respirador automático. En el momento que quitamos el respirador automático no hace falta prohibir. Esto ya se hubiera acabado hace mucho tiempo si no se hubieran parado donde tenían que pararse, ¿no? Los taurinos ahora, hace unos años decían que eran mayoría social, ahora dice que son minoría. Utilizan el término minoría de una forma fraudulenta. El minoría viene de aminoramiento en derechos, no de cantidades. Ellos no están aminorados en derechos, la duquesa de Alba no está aminorada en derechos. Básicamente lo que han tenido es que siempre fueron muy poca gente muy cercana a los ámbitos de poder y de toma de decisiones. Claro, votan todos los días. Y eso les deja toda una serie de favoritismos políticos, sobre todo en subvenciones.
Pablo Iglesias tiene una maldita costumbre que lo va a llevar a la cárcel, que es que cuando hay dudas va a preguntar, ¿no?, a la gente, ¿no? Y el PP ha dicho que eso de preguntar a la gente cosas está feo, ¿no? Y Pablo ha dicho que haría falta un referéndum, ¿no?, sobre las corridas de toros. Las reacciones que hubo al respecto, yo me quedé bastante desencantado de las reacciones que hubo, sobre todo en el movimiento animalista, porque decían que eso no se tiene que preguntar, que eso se tiene que prohibir. Nosotros ahora mismo en Twitter estamos haciendo en directo una consulta, ¿no? A ver qué sale, bien. a ver qué sale. Qué bien. Yo creo que es interesante. Los Lo que pasa animalistas es que decías que algunos se lo tomaron mal. como una gran mayoría diciendo que no se tenía que preguntar sobre una tortura a los animales, que directamente se tiene que prohibir. Lo que pasa es que eso también parte un poco de la baja vocación y de la baja, vamos a decir, experiencia participativa que hay en España en términos generales. En 40 años creo que se convocó solamente un referéndum, si no me equivoco. Realmente no hay una costumbre de esto, por lo cual la democracia participativa no está puesta en valor. Yo particularmente soy muy favorable a la democracia participativa. Creo que a veces te juega mal, como pasó en Colombia con el referéndum de la paz. Pero en realidad yo creo que hay que preguntarle a la gente según qué cosas, porque cuando algo se decide por el constituyente primario, que está por encima de la Constitución, tiene todavía más fuerza que cualquier elemento legislativo de materia política. Claro. Tiene una capacidad de sostenibilidad superior. Por lo cual no es menor, ¿eh? Quiero decir que no tiene un escalafón menor el hecho que algo se pregunte en un referéndum. Es todo lo contrario. No, pero hay un elemento además de fondo, y es que cuando tú haces una consulta se construye una suerte de escuela, de ciudadanía. Exacto. Se hace pedagogía. Exacto. Tienes que argumentar, tienes que escuchar los argumentos de los demás. Y aquí ocurre algo que a veces tengo la sensación de que en ese deseo de no preguntar, ¿no?, en ese maximalismo, dificulta, ¿no?, ampliar de alguna manera esa comunidad. Y tengo la sensación de que hay gente que no quiere ensanchar la base del animalismo, sino que quiere de alguna manera construir su gueto que controlan, que a veces se construye incluso como un modus vivendi, ¿no?, cuando realmente si una persona es animalista lo que querrá es que haya cada vez más gente, ¿no?, que comparte ese tipo de principios. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que nos ha costado mucho en el movimiento animalista diferenciar lo que es un movimiento social de lo que es una sociedad en movimiento. El movimiento social es un pequeño grupo de personas unido por una gran cantidad de ideas en común, pero mientras más ideas pongas en común, menos será el conjunto de personas que apoya esas ideas. Sin embargo, cuando pones una idea clara, en concreto, como nos pasó en Cataluña con la abolición de las corridas de toros, que se nos criticó porque no incluyéramos allí los correbous, o no incluyéramos la caza, o no incluyéramos los circos con animales, que lo prohibimos 3 años más adelante luego, o los zoológicos, o cosas por el estilo, que son aberrantes también, pero en realidad lo que queríamos era maximizar posibilidades. Y en algún lado tienes que poner el freno, porque tampoco podíamos legislar un mundo vegano de nivel 5, por lo cual teníamos que poner el límite, lo pusimos en aquello que creíamos que era superior. Y yo creo que en este momento preguntar al pueblo español sobre las corridas de toros me parece fundamental, y preguntar en un sentido amplio, no solamente porque las corridas de toros generan maltrato animal, sino porque vulneran los derechos del niño, dicho por el propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Nuestra fundación lleva años trabajando como asesor del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, explicándoles qué les pasa a los niños, a las niñas, cuando asisten a corridas de toros o cuando exponen su vida en escuelas taurinas. Claro. Y hay una vulneración clara de una de las 8 cartas de derechos humanos, que es la Convención del 89. O sea, la tauromaquia vulnera derechos de los animales, vulnera derechos del niño, utiliza el dinero público, se salta, son excepciones en leyes de trabajo, en leyes de consumo de alcohol, de consumo de cigarrillos en espacios públicos. Tiene excepciones prácticamente para todos, porque son una excepción en la época. Digamos, ya no hay que plantearse los aspectos puntuales de la tauromaquia, hay que plantearse la tauromaquia. Por eso yo Laura aplaudo... estaba escribiendo directamente, planteando esta misma idea de los menores en las corridas. Hay una cosa que planteas que a mí me parece que es como muy evidente, ¿no? Y es que hay mucha más gente en contra de las subvenciones que en contra de la prohibición. Pero las dos consiguen lo mismo, porque al quitar las subvenciones se acaban las corridas. Parece más sensato, ¿no?, acompañar a más gente para que a partir de ese resultado final la gente cobre conciencia. Y a veces tengo la sensación, Leonardo, de que hay gente en el animalismo que no está muy interesada en generar la conciencia, sino en tener razón. Ya. Es que ponen más el acento en el método que en el resultado. Pasó cuando tuvimos la ILP en Cataluña, salieron ILPs por todas partes del Estado queriendo abolir las corridas de toro en Andalucía, en País Vasco, etc. No se trata de la ILP, no es el asunto. Realmente el asunto es el resultado final que quieres conseguir. Y cada lugar va a tener su propia metodología. Lo que pasó en Baleares lo mencionabas antes. Para mí es mucho más emblemático lo de Baleares que lo de Cataluña. Todavía mucho más emblemático. Y me parece todavía más osado. Porque,
¿qué les pasó? Estaban tramitando una ley de prohibición, el Parlamento Balear, se encuentran que el Tribunal Constitucional le dice a Cataluña que tiene la competencia para legislar, pero no para prohibir, una cosa súper extraña, ¿no? Porque tú legislas hasta donde quieres, en cualquier caso tienes la competencia, no depende de lo que decidas. Luego en el TSE se meten en esos líos que se mete de vez en cuando y entre otros se metió en este. Y ahora entonces, ¿qué hicimos en Baleares? Pues una ley de ultrarregulación, lo más estricta que hemos podido, basada en todos los reglamentos taurinos del Estado, la parte más restrictiva de cada reglamento taurino del Estado, más leyes de protección animal de la Unión Europea, y con eso hicimos un elemento regulador que impidió la celebración de corridas de toros. El resultado final es el mismo, pero nadie lo festejó, porque no es el método romántico que tiene quizá... la épica, ¿no? No tiene la épica. Claro. Y yo soy muy crítico con eso, Juan Carlos. En nuestro movimiento la épica no tiene ningún sentido, porque en el movimiento de la liberación humana tiene sentido porque hace que el esclavo, hace que el oprimido se rebele, se movilice, pierda el miedo y luche por su libertad. En este caso, estos seres no van a luchar por su libertad, por lo cual la épica carece de todo sentido. Tendremos que ser un movimiento bastante más frío. No sé si estaría de acuerdo contigo, ¿no? Porque hay comportamientos que tienen su épica, ¿no? Como saltar a una corrida de toros, que han ayudado, ¿no? A generar conciencia. Entonces, seguramente... Y su valentía, sin duda. Claro, sí, sí. Entiendo lo que tú dices, no se debería generalizar, pero hay algo que para mí es una de las conclusiones que he sacado, ¿no? En los últimos tiempos, después de reflexionar mucho sobre el tema del ecologismo y el animalismo, y es que tenemos que ayudar a la gente en las fases de transición. Es decir, no decirle o todo o nada, ¿no? ¿Por qué no nos ayudamos, ¿no? A los que estamos llenos de contradicciones al respecto a ir, ¿no? Cubriendo algunos aspectos camino, ¿no? De ese horizonte que los más conscientes habéis logrado, ¿no? Pero bueno, será mejor que vayamos poco a poco logrando cosas. Déjame preguntarte en esa dirección, sí. Leonardo, tú además participas en un proyecto sobre el zoo del siglo XXI, ¿no? Del zoo que forma parte también de esa épica, ¿no? de nuestra infancia. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, el proyecto analiza el zoológico en 360 grados. En general, conocemos lo que pasa con un zoológico de cara a los animales, pero no entendemos qué tanto más allá va eso. Los zoológicos llegaron a nuestro mundo como estrategias de propaganda imperialista hace más de 6.000 años. Los emperadores iban muy lejos y traían animales exóticos para demostrar que iban muy lejos y los ponían en el centro de las plazas para que la gente les creyera, porque parece que la gente no les creía que iban tan lejos a conquistar. Había que haberse traído un alienígena de la luna, ¿no? Para los... Dicen que los trajeron, ¿no? Yo no tengo ni idea. Pues esa es una realidad, pero los zoológicos no han cambiado tanto esa dinámica. Si te fijas en el siglo XIX, con la gran conquista de África, pues también el colonialismo lo que hizo fue apropiarse, ¿no? De los territorios y apropiarse de sus animales y sus personas, el patrimonio arquitectónico, etc. Y fue hasta, digamos, el zoológico mismo de Barcelona fue el centro de operaciones de la colonia franquista de Licumbe. Digamos, estaba lleno de esclavistas metido el zoo de Barcelona y los zoológicos todavía de algún modo siguen conservando todo eso. Tú piensas que hasta el año 67 todavía había humanos encerrados en zoológicos, casi 20 años después de la Declaración de Derechos Humanos. La última niña pigmea salió del zoológico de Bruselas en el 67. Fue la última persona encerrada en un zoo, todavía está viva. Entonces, es como realmente los zoológicos han ido adaptándose un poco a la época, pero nunca, digamos, desde un cambio fundamental de su forma de pensamiento. Todavía siguen siendo propaganda imperialista, la del ser humano sobre el resto de la naturaleza, pero es una forma de imperialismo también que el ser humano ha desarrollado para, digamos, de algún modo demostrar su supremacía sobre el resto de animales al tenerlos encerrados, inmovilizados, animales enormes, con gran fuerza, con grandes capacidades, los tenemos inmovilizados. Creo que eso responde un poco a esa lógica del miedo que los seres humanos tenemos de los animales, que tienen miles de años y que ahora podemos demostrar, tenemos que demostrarnos que los estamos dominando y los tenemos atrapados. ¿No crees que puede ayudar a que los niños quieran a los animales, el visitar un zoológico? Es como todo lo contrario, es como ayudar a los niños a ser humanistas visitando cárceles. Es realmente todo lo contrario, es una educación bastante disonante consigo misma, porque por un lado le estás diciendo, eso es un elefante, vive en manada de 60 individuos, camina 40 kilómetros al día, come el 80% del tiempo que está despierto y ves un elefante que no le está pasando absolutamente nada de todo eso, ¿no? Se lo estás prohibiendo en el mismo hecho que estás comunicando lo contrario. Yo creo que lo que generamos son disonancias. En esa dirección también hay otro proyecto que es Escola Animal, ¿no? Sí, este lo acabamos de lanzar hace un poquito, estás muy actualizado. Estamos actualizados. La verdad es que sí. Estamos en la frontera, pero tenemos wifi, entonces llegan las informaciones. Pues llevamos una semana con ese proyecto, digamos, de cara a público, aunque llevamos meses trabajándolo. Resulta que hay toda una serie de estudios científicos y nuestra fundación puso en marcha algunos de ellos
que han demostrado que, digamos, que las violencias están interrelacionadas, pero que también la prevención de la violencia lo está. Y que en aquellos lugares donde se ha educado a los niños en la empatía hacia los animales, han acabado teniendo comportamientos prosociales mejores. Por ejemplo, hubo reducción del bullying escolar o cosas por el estilo. Entonces, estamos haciendo un proyecto en Sabadell, participamos en un presupuesto participativo, valga la redundancia, lo ganamos ese presupuesto participativo, y entonces por eso estamos yendo a las escuelas de Sabadell con un acompañamiento científico. La idea es que en marzo lleguemos a la conclusión de si realmente nuestro programa educativo tuvo el resultado que estábamos esperando o no. Hay un perro ortiño por ahí. Sí. Cuéntanos. Ortiño lo adopté hace... Creo que lo tenemos por ahí. A ver si está por ahí Ortiño. Ortiño lo adopté hace unos 6 meses aproximadamente. Él estaba en la protectora de Lugo. Él tiene la historia del... vamos a llevar a dar las clases y a dar las charlas porque él tiene la historia de todo lo que no tiene que pasar un perro. A él lo reprodujeron cuando era pequeñito porque era de raza boxer para venderlo. Lo tuvieron atado en un árbol durante 8 años. La familia que abandonó la casa, dejaron al perro atado en el árbol, el perro casi se... No, no es él. Pero... Sí, digo, por ahí salen ya imágenes. Pero bueno, imágenes de perro, sí. Estuvo allí, la familia abandonó la casa, lo dejó atado, un vecino se compadeció, le dio de comer durante un tiempo, luego cortó la cadena y se lo llevó a la protectora de Lugo. Ahí estuvo 2 años encerrado en una jaula. Él tiene como una especie de retraso, aparte por eso los otros perros también lo atacaban, entonces no paseaba prácticamente nada, media hora cada 2 semanas. Y era un perro que había abandonado prácticamente todas sus ganas de vivir. Estaba absolutamente apático. El veterinario del lugar me dijo cuando llegué, me dice, si tuviera un revólver se suicida este perro. Y entonces me pareció un caso ideal para mostrar todo lo que tiene que pasar. Aparte él tuvo mucha suerte porque tenía fecha de matanza. Lo iban a matar en la perrera porque ya no había nada que hacer con él. Y bueno, pues la persona que estaba a favor de esas matanzas fue despedida unos días antes y entonces finalmente él sobrevivió. Entonces queremos contar esa historia porque a él le pasó todo lo que no tiene que pasar. Sí, y ahora es muy viejito, pero está muy feliz y está muy bien. Qué bueno. Oye, un gran perro, aparte. En esa dirección parece evidente, ¿no?, que los animales nos ayudan a ser más humanos, ¿no? Sí. Curiosamente, ¿no? Y hay políticas públicas que pueden ir ayudando, como decíamos, en esa dirección, por ejemplo, bajar el IVA, ¿no? Claro. Lo que tiene que ver con los animales. Definitivamente, porque, mira, justamente ahora estamos por lanzar, te doy una primicia total, estamos por lanzar un libro en la ciudad de Guayaquil, donde estamos haciendo unas políticas públicas muy bonitas. El libro se llama Mayores Amistades y es un libro de fotos de adultos mayores con sus animales. Un fotógrafo se metió en su casa durante todo el día y trató de retratar las intimidades, las complicidades de adultos mayores con sus animales. Ese libro se nos ocurrió hacerlo después del terremoto de Ecuador, porque cuando quisimos hacer salvataje de animales nos dimos cuenta que no había políticas públicas pensadas para eso. No los dejaban entrar en los refugios, no permitían a gente volver a sus casas a recuperar los animales que se habían quedado allí. Y nos dimos cuenta del gran sufrimiento, sobre todo de adultos mayores, que habían perdido absolutamente todo, pero solo querían recuperar al animal con el que convivían. Había una psicóloga que nos decía la importancia que tiene para un adulto mayor el animal de compañía, el animal de familia, porque dice a los adultos ya no se los toca. Ya no hay contacto físico con los adultos. Y el animal no discrimina absolutamente a nadie. Por eso trabajamos con animales en cárceles, porque tampoco discriminan, tampoco juzgan a la persona que está ahí dentro, no les importa ni quién es, ni por qué está, ni nada. Y eso termina creando unos lazos efectivos que vuelve a reactivar ese elemento emocional, claro, esa vida cognitiva, la empatía, efectivamente. Con el otro, eso obviamente. Es todo, ¿no? Leonardo, tú planteas que no sabes si eres vegano y yo he de reconocer que una de mis grandes dificultades tiene que ver con eso, ¿no? Con tener la conciencia, ¿no?, de que tenemos una dieta absolutamente irresponsable, pero las dificultades para aplicarlo. Incluso alguna gente nos ha escrito con esa mala conciencia preguntándose si puedes querer a los animales y no ser vegano. Yo creo que hay que serlo o intentarlo como mínimo. Yo digo no lo sé porque, claro, uno va a comprar también patatas y resulta que tuvieron que matar cientos de animales para traerte estas patatas a tu casa. O sea, vivimos en un mundo donde pisoteamos constantemente los hábitats naturales, la vida de los animales, la vida de los vegetales y también la vida de las gentes que viven, digamos, fuera de las ciudades, ¿no? En realidad vivimos en un mundo que es una pisonadora de vida. Es complicado, por eso digo que no sé. No sé hasta qué punto existe ese concepto. En cualquier caso, para mí, ser vegano es una postura política, no es una forma de consumir. A mí no me gusta el concepto liberal del veganismo, el concepto de si no consumo el mercado responde no dándome. No, yo creo que hay que ir un poquito más allá, que lo que hay que hacer es plantear ciertos conceptos éticos sobre los animales, pensar seriamente cuando hay gente que dice, bueno, pero es que matamos vida. Yo el otro día le preguntaba a un amigo, le digo, ¿a ti te da la misma sensación arrancar una lechuga
de la tierra que cortarle el cuello a una vaca? Y me dice, no, le digo, quédate con esa sensación, porque si hubieras dicho que sí, te tienes que ir a tratar con un profesional. Realmente es interesante que tengamos esa negación a matar a los animales y a ejercer actos de crueldad. Y sobre todo de matarlos por diversión. Bueno, es decir, porque es peor, verdad ¿no? que de matar animales para comérnoslos, seguramente vamos a necesitar tiempo, ¿no? Sin duda. Para superar eso. Sin Incluso duda. la gente tiene gatos y les da de comer Sí, harinas alimento cárnicas, que sí. tiene carne, ¿no? Sí. Y por tanto, yo creo que hay que asumir esas contradicciones, pero disfrutar matando es lo que cada vez se nos hace más complicado. Yo no quiero juzgar, ¿no? Porque entiendo que hay tradiciones que están muy insertas, ¿no? en las sociedades, pero creo que resisten poco, ¿no? La empatía, ¿no? De discutir con gente donde les explicas que hay mucho dolor ahí innecesario. Yo creo que cualquier persona lo entiende. La verdad es que sí, aparte que es una proyección de la violencia y todo lo que tiene una proyección pública tiene un efecto educativo y es evidente que educar en la violencia pues es malo no solo para todos, es para todos. Leonardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Y Carlos. ojalá aprendamos todos, ¿no? Eso que has dicho, ¿no? De que sociedades que respetan más a los animales, pues son sociedades que se respetan más a sí mismas. Muchas gracias. Lamentablemente aquí Leonardo. estamos muy atrás.